El tema de hoy es: Jesús el Cristo destruye a quienes hacen mal. Esto está en Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 13 al capítulo 16. Muy bien, hermanos, es importante entender y comprender por qué existe el libro de Jueces. Y ustedes eso lo van a encontrar en el capítulo 2 del mismo libro de Jueces, del capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el 23. Jueces, capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el versículo 23. Claramente explica ahí por qué existe el libro de Jueces. Y también explica por qué existen los jueces y cuál era el objetivo de los jueces. La palabra del Señor enseña que después de la muerte de Josué, las personas empezaron a olvidarse. El pueblo de Israel empezó a olvidarse que dependían de Dios Todopoderoso. Se olvidaron de tal manera que se dedicaron a juntarse con otras naciones y a hacer lo mismo que hacían sus tradiciones y costumbres de esas naciones. Entonces volvieron idólatras. Por eso Dios Todopoderoso, después de la muerte de Josué, todavía quedaron algunas naciones incrédulas, idólatras, que deberían ser conquistadas. Y esas naciones eran los que afligían al pueblo de Israel. Los esclavizaban, los dominaban, de tal manera que también les obligaban a las tradiciones y costumbres que ellos tenían. Por eso Dios Todopoderoso levantó jueces. Y Dios Todopoderoso levantó 12 jueces, con el objetivo de que el pueblo de Israel sean libres de esas naciones que los esclavizaban o los dominaban. Entonces los jueces tenían un solo objetivo: el objetivo de destruir a los enemigos, de destruir a todos los que hacen mal, de destruir a aquellos que incitan al pueblo de Israel a que sean idólatras. Entonces ese era el objetivo claro de todos los jueces. Usted ahora ya sabe con claridad, hermano, hermana, por qué Dios ha levantado jueces. Era para destruir, para aniquilar, para aplastar a todo aquello que se llama pueblo idólatra. Cuando se habla de un pueblo idólatra, significa que se está hablando de toda la perversidad, de toda la corrupción y maldad. Eso usted tiene que entender y comprenderlo. Por eso, hermano, hermana, tiene que entender claramente el objetivo de Dios que tenía cuando puso jueces en el pueblo de Israel. Ahora usted ya sabe, los jueces tenían el objetivo de aniquilar, aplastar a todos aquellos que hacen mal. Un pueblo se levantaba contra Israel, los oprimía, los hacía sus esclavos, los dominaba. Entonces Dios Todopoderoso levantaba a un juez. Y ese juez hablaba a todo el pueblo de Israel y los reunía, ya sea para levantarse en armas y atacar.
De tal manera que se unía un montón de gente del pueblo de Israel y atacaba a aquel pueblo que los estaba oprimiendo. Pero ahora vamos a ver nosotros la característica de que el Señor levantó al último juez. Pero ya no levantaba ese juez gente. Él hacía de acuerdo a la voluntad de Jesús el Cristo. Por eso Jesús el Cristo castiga a los que oprimen a hijos, hijas de Dios. Israel se apartó de Dios Todopoderoso y los filisteos empezaron a dominar a Israel. Y también en ese instante nace Sansón, un varón nazareo de mujer estéril. Sansón era el 12º juez, el último juez de Israel. A los 20 años de edad es juez de Israel. Sansón juzgó a Israel 20 años. Sansón no menospreció el don que el Señor le concedió. No estaba espiritualmente ciego, protegía a Israel, que salgan de la idolatría, y cumplió su misión. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Claramente dice, apenas los filisteos empezaron a dominar al pueblo de Israel durante 40 años. En el momento en que estaban empezando a dominar al pueblo de Israel, en ese momento nace un varón de una mujer estéril. Su nombre, Sansón. Miren, hermanos, dominan los filisteos, nace un varón. Y ese varón se llama Sansón, que cuando empezó a llegar a los 20 años, ya a partir de los 20 años, ya llegó a ser juez de Israel. Por eso, hermano, tenemos que entender y comprender la actividad de los idólatras. Los religiosos idólatras son engañadores, buscan beneficios personales. La idolatría impide a ser libre. Así era Manoah. Manoah era el padre de Sansón. Miren, hermanos, desde pequeño Manoah ya era idólatra, pero también era creyente del Señor. Pero también hacía caso a otros ídolos, servía a otros ídolos. A los ídolos que venían de aquellos pueblos que eran idólatras, venían donde los israelitas y les imponían sus costumbres y sus tradiciones. Eso ya era todo una idolatría. Por eso cuando nosotros vemos de Sansón, está escrito en el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Es decir, desde el nacimiento de Sansón hasta la muerte de Sansón. Por eso vamos a resumirlo. Estos capítulos los voy a resumir. Usted lo puede leer claramente y tranquilamente, ya sea en este lugar o también en su domicilio. En el capítulo 13, versículo 3, dice, cuando nos referimos al ángel de Jehová, se refiere a Jesús el Cristo. El ángel de Jehová constantemente se ve en el Antiguo Testamento. Y es Jesús el Cristo, por si acaso. Por eso en el versículo 18, Jesús el Cristo respondió a Manoah, porque Manoah ya era un idólatra, ya sabía cómo hablar, ya sabía, un idólatra sabe, quién eres Dios, ¿qué te llamas? Lo primero que hace el idólatra es decir, a ver, si tú eres Dios, a ver, ¿qué te llamas? Para que estemos tú a tú.
estemos en el mismo nivel, para que yo te pida y para que también tú me ayudes, o yo te sirva, y cómo quieres que yo te sirva. Miren, esas son las características de los idólatras. Ellos buscan, piden, exigen reglas para poder cumplir, entre comillas, a su ídolo. Entonces el Señor le dice, ¿por qué piden mi nombre? Mi nombre es maravilloso, mi nombre es oculto. Y él todavía seguía insistiendo. Miren, los idólatras insisten en servir a los ídolos. Y les dice, entonces, ¿cómo yo te puedo? Entonces haremos un sacrificio. Te haré un sacrificio. Te haré una ofrenda. Miren, hermanos, los idólatras tienen esas características. Quieren hacer sacrificio, quieren hacer ofrenda. Pero no lo quieren hacer así nomás, quieren sacar algo. Por eso Jesús el Cristo le dijo a él, yo no voy a comer contigo, porque Manoa le insistía que venga y coma. Entonces voy a hacer. Manoa dijo, y empezó a levantar un altar y empezó a poner un cabrito y una ofrenda. Pero Dios Todopoderoso ya le dijo a la mujer de Manoa que iba a tener un hijo y desde su vientre iba a ser un nazareo. Un nazareo tiene 4 condiciones claramente establecidas. Primero, no tocar a ningún muerto ni estar cerca de un muerto. Muy bien, el segundo era no comer cosa inmunda. Nada inmundo tenía que ser. El tercero era no podía tomar nada de lo que se llama bebida, o lo que nosotros lo conocemos una bebida alcohólica. Y el último era que no podía cortarse o navajearse el cabello. No podía hacer eso. Son 4 cosas, aspectos que todo nazareo, eso está escrito en la palabra del Señor. Entonces, y él insistía, como yo voy a atenderlo al niño, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le voy a enseñar? Etcétera, etcétera. Pero el Señor ya lo dijo a la mujer. Pero Manoa, como era idólatra, insistía. ¿Cuál era su insistencia? Porque ya estaba acostumbrado con la idolatría. Muy bien. Entonces, cuando el Señor, Jesús el Cristo, se sube a las llamas, porque él ya levantó la ofrenda, se sube a las llamas, y también Jesús se sube. Ya nunca más lo ven. Entonces ellos dicen, a lo menos Manoa, el padre, dice, visto a Dios, somos muertos. Oye, ¿se acuerda de lo que los israelitas sabían? Ver a Dios es que ya iban a morir. Pero él seguía con su idolatría. Por eso su mujer le dice que no va a suceder tal cosa. Y nació Sansón. Y Dios Todopoderoso lo bendijo a Sansón. Y de vez en cuando el Espíritu Santo venía donde Sansón y tenía más fuerza que todos los niños, que todos los jóvenes de su época. Por eso, hermano, en el capítulo 13 dice claramente cómo ha sido su nacimiento de Sansón y también cómo Dios Todopoderoso lo bendijo. Y cómo el Espíritu Santo ingresaba donde Sansón y había las manifestaciones, tanto en sabiduría como también en fuerza. Por eso Jesús el Cristo manifiesta su voluntad, es decir,
Jesús el Cristo manifiesta su voluntad en Sansón. Sansón veía a las mujeres filisteas. Miren, hermanos, un solo varón, ya definido como juez de Israel, ya tuvo los 20 años. Entonces, él como varón veía a las mujeres filisteas, no a las mujeres judías. Pero eso tenía un objetivo, tenía un propósito. No era un propósito de él, por si acaso. Eso era un propósito y la voluntad de Jesús el Cristo. ¿Cuál era el objetivo? Castigar a los filisteos en los diferentes lugares de todo el pueblo de Filistea. ¿Para qué? Para que tengan miedo y no ataquen a Israel. Es decir, la característica de Sansón ya no era reunir, como los anteriores jueces, reunir al pueblo de Israel, darles armas y poder empuñar espadas y arcos y flechas para poder destruir al enemigo, al que hacía mal, al que los oprimía. Entonces, aquí Dios Todopoderoso muestra otra manera, otra forma. Dios Todopoderoso estaba mostrando con Sansón que no necesita formar un ejército. No necesitaba formar un ejército para destruir a aquellos que hacían el mal a Israel. Solamente tomó un hombre, nada más. Uno, nada más. Para que todo ese pueblo de Filistea, que estaban dominándolos durante 40 años, todo ese pueblo de Filistea tiemble a un hombre. Y ese hombre sabían que venía de Dios Todopoderoso, porque los filisteos conocían la historia, sabían cómo salieron de Egipto, cómo Dios Todopoderoso los libró, cómo el Dios de Israel era tan fuerte y era todopoderoso. Pero por lo que los israelitas se convirtieron y estuvieron en la idolatría, ellos se aprovecharon y los dominaron. Y los otros jueces levantaban ejército. Pero aquí solamente Dios levantó un solo varón. Ese era el objetivo. Por eso Sansón veía a las mujeres filisteas. Tenía el objetivo, buscar un motivo. Y eso está escrito claramente en el libro de Jueces, en el capítulo 14, versículo 4. Jueces capítulo 14, versículo 4. Padre y madre de Sansón no sabían que esto venía del Señor. Es decir, que Sansón busque a mujeres filisteas. Y que él buscaba ocasión, es decir, Jesús el Cristo, a través de Sansón, buscaba ocasión contra los filisteos. Porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Cuando dice ocasión contra los filisteos, significa, hermano, hermana, claramente matar, destruir al mal. Y ese mal en ese momento, ¿quién era? Los filisteos. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Dios Todopoderoso tenía su propósito con Sansón.
Y era todo lo contrario a que los israelitas esperaban. Todo lo contrario. Era un shock para los israelitas. ¿Cómo un solo hombre, uno, puede hacer temblar a este ejército, a estos filisteos? No lo creían. No creían. Ellos estaban acostumbrados a reunirse. Oye, nos reuniremos. Sí, ya los atacaremos y el Señor nos va a ayudar, y el Señor les ayudaba y salían victoriosos. Pero en este último caso, en Jueces, en Sansón, el último juez, Dios mostró otra forma para ser libres a los israelitas. ¿Ahora está entendiendo, hermana? ¿Cuál ha sido el propósito de Jesús el Cristo? Muy distinto a lo que la gente, los religiosos, aquellos que leen la palabra de Dios y se vuelven religiosos, no tienen nada de sabiduría, porque el Espíritu Santo no está con ellos. Entonces hacen interpretaciones erróneas. Por eso, hermana, cuando nosotros vemos aquí el propósito de Dios en el versículo 4 del capítulo 14 de Jueces, está claro. Todo venía del Señor y Él buscaba ocasión contra los filisteos. Entienda. ¿Qué nos dice en el capítulo 14, en el versículo 1? Miren, hermano. Sansón fue a Timnat. Eso se encuentra al norte de Filistea. Que ellos, que estaban Sansón estaba en Sora, que eso es de la tribu de Dan. A Timnat era solamente 10 kilómetros. Entonces, Sansón vio una mujer en Timnat y dijo, quiero esta mujer. Y a sus padres les dijo, la quiero, y vayan a pedirle la mano. Muy bien. Entonces, mientras estaban yendo a pedir la mano, bueno, macanudo, agarró, los padres estaban yendo adelante, Sansón estaba atrás, vio un león, lo mató. Listo. Y siguió caminando. Miren, hermanos, un nazareo ya tocó un muerto, mató. Por eso, hermano, mire, Dios Todopoderoso lo que hace. Los nazareos eran estrictos. No tocar muertos ni matar. Entienda. Muy bien. Aquí se ve lo que hizo lo contrario. Y sigue todavía después de un tiempo, ya para definir el casamiento, van con sus padres. Sansón va, Manoa y su mujer adelante y Sansón atrás, y muy bien, fue a ver nuevamente al león muerto. Cuando va Sansón a ver al león muerto, muy bien, macanudo lo vio. Y en el cuerpo del león había un panel de miel. Víctor, él vio, lo levantó y comió. Después de comer, pues los alcanzó a sus padres y les dio la miel, sin decirles de dónde salió la miel. Otra vez, rompió el esquema de los nazareos. No debes comer cosa inmunda. Es decir, la miel no era inmunda, pero sí estaba porque había muerto. Y era el león. Entonces se rompió. Nuevamente, cuando ya empezó a estar ya Sansón, ya entraron de acuerdo, muy bien, ahora ya se casaron, ya Sansón se casó con la filistea, hicieron la fiesta, reunieron gente del pueblo
de Timnat vino gente, escogieron entre comillas a 30 personas que los podríamos llamar que son personas reconocidas en ese pueblo. Cuando él hizo ahí, hizo fiesta. ¿Y qué hizo en la fiesta? Tomó vino. Otra vez rompió lo que era un nazareo. No podía tomar vino. Pero tomó vino. Hizo un banquete durante 7 días. Miren, hermano, 7 días de fiesta. Muy bien. Entonces, cuando ya estaban todos pues ya alegres, la alegría empiezan a hacer apuestas, y Sansón les hizo la apuesta, y les dice, ¿ustedes quieren? Si ustedes quieren, yo les digo, y si me ganan, yo les voy a dar 30 mudadas de ropa, y si yo les gano, ustedes me entregan las 30 mudadas. Muy bien, dinos. Y él les dice, del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura. Como nosotros le llamamos acertijos, adivinanza, lo que usted quiera llamarlo. O una apuesta. Y ellos pues ya estaban todos como la bebida, estaban alegres, entre comillas, toda la fiesta. Ya ahí cuando ya salió la apuesta, ya se pusieron nerviosos porque no podían responder los 30. Entonces tomaron a la mujer de Sansón y lo amenazaron y le dijeron que tiene que exigirle a Sansón a que le diga. Miren, hermano. Y bueno, el último día, el 7º día, Sansón, de tanto que lloraba, su mujer le dice, muy bien, esto ha sucedido. Le cuenta lo que mató a León y de León apareció ahí un panel de miel. Muy bien. La respuesta ellos le dijeron, ¿qué cosa hay más dulce que la miel? ¿Y qué cosa hay más fuerte que el león? Miren, hermano, ya le dio la respuesta. Le dieron la respuesta a lo que Sansón les había preguntado. Y él se molestó. Por eso les dice claramente, si no harán con mi novilla, nunca hubieran descubierto mi enigma. Pero viene aquí en el versículo 19, estamos en el capítulo 14, en el versículo 19, que dice, el Espíritu del Señor, ¿está entendiendo, hermano? Por eso todo era voluntad del Señor, todo era la voluntad de Jesús el Cristo para destruir el mal que acechaba a los hijos de Israel, el mal que acechaba a los hijas de Dios Todopoderoso. Hermano, hermana, Dios Todopoderoso destruye el mal. Entienda. Entonces, ellos cuando dijeron muy bien, ya descubrimos, ahora tú nos debes, oye, las 30 piezas de mudadas de ropa. Por eso dice en el verso 19, es importante, hermano, que usted entienda. El Espíritu del Señor cayó sobre él. Es decir, ingresó al cuerpo, al espíritu y a mi cuerpo que tenía Sansón. Miren qué dice. Descendió a Ascalón, oiga, desde Timnat hasta Ascalón, 37 kilómetros. ¿Está entendiendo? No era una distancia chiquita, no era una cuadra. Desde Timnat hasta Ascalón, 37 kilómetros. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Para un ser humano, caminar 37 kilómetros puede tardar un día.
o tal vez un poco más. Miren, hermanos, por eso dice el Espíritu del Señor cayó sobre él y descendió a Ascalón. Hermano, hermana, cuando dijo ya, muy bien, me ganaron, se salió bravo Sansón de la fiesta que él tenía, porque él se estaba casando en el último día, y fue velozmente, hermano, rápido. Por eso, hermano, entiende el poder de Dios. Las distancias no existen para Dios, para nosotros sí. El tiempo no existe para Dios, para nosotros sí. Entienda. Por eso dice de Timnat hasta Ascalón, 37 kilómetros. Y él descendió violentamente. Se fue hasta el oeste. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hirió a 30 hombres en Ascalón, una ciudad grande de los filisteos. Agarró y los mató. La palabra aquí dice hirió, los mató, por si acaso. Los mató, tomó sus vestidos, dio los que habían explicado el enigma y se fue. Se enojó y se fue otra vuelta a la casa de sus padres. ¿Está entendiendo, hermano? Ya empezó la voluntad del Señor a manifestarse. Que los filisteos empiecen a temblar. Que los filisteos, que los que hacen el mal, empiecen a temblar. Esos dañinos, esos perversos que atacan a los hijos, hijas de Dios, empiecen a temblar. Los mató a 30. Los desvistió. Y se los entregó los 30 a los aquellos que supuestamente habían dado la respuesta. Por eso se encendió en enojo, dice. Estaba muy bravo Sansón. Por eso se fue. La dejó a la mujer en la casa de su padre y se fue. Oiga, en Ascalón quedaron calladitos. ¿No era en Ascalón acaso los que investigaron que mató a los 30? Oiga, no eran cualquiera. Los que tenían esa ropa eran, entre comillas, los que se les llamaba los príncipes o los que tenían autoridad en el territorio filisteo. No era cualquier persona. Entonces los mató, así, a los 30. Y ellos los estaban botados ahí en la calle, desnudos. Y ahí empezó a empezar ya la gente de los filisteos a temblar y decir, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y todos sabían y decían, Sansón, el israelita. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? El mal ya sabía quién los estaba persiguiendo. Era uno designado por Dios. Uno que se llamaba Sansón, el israelita, el juez de Israel. No era cualquiera. El juez de Israel, un hijo de Dios. Haciendo la voluntad de Jesús el Cristo. Destruyendo la maldad. Destruyendo los perversos. Es decir, matando, eliminándolos. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Pero Ascalón ahí nomás quedó. Bueno, a ver, veremos si viene otra vez. Ahí nomás quedó. Por eso que dice, hermano, claramente, en el capítulo 15,
en el versículo 1. Después de algunos días, Sansón fue a buscar a su mujer en Timnat. Miren, hermano. Entre comillas, se le pasó la rabia a Sansón. Entre comillas. Iré a buscar a mi esposa. Yo quiero estar con mi esposa. Cuando llega a Timnat, ¿qué sucede? El padre de la mujer le dice, pues tú lo has rechazado, oye, tú la has rechazado. Así que fue con su amigo, con tu amiguito. ¿Qué tal esa? Su amigo. Oye, los filisteos eran enemigos de los israelitas. Te daré a mi hija menor. Es más hermosa que la mayor. Claramente, miren en el verso 3, capítulo 15, versículo 3. Sansón les respondió, yo seré sin culpa esta vez para con los filisteos, si mal les hiciere. Miren, hermano. Claro. Ustedes me han provocado a mí. Listo. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Miren, hermano, cuando dice buscar vocación contra los filisteos, es obra de Dios, hermano. Y aquí dice, yo voy a ser inocente. Me han hecho ahorita un daño, oye, me quitaron a mi mujer. Me quitaron a mi esposa. Entonces el daño que yo lo haga, yo soy libre de culpa. Claro y conciso. Público. Lo dijo público. No lo dijo ya de ocultas como usó en Ascalón. Lo habló claro. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Por eso agarró, miren, hermano. Cogió Sansón 300 zorras. Oigan, solamente eso se hace con el Espíritu Santo. Un varón no puede hacer eso solo. ¿Me entiendan? Reunir a 300 zorras en un segundo, rápido, de forma inmediata. Eso todo solamente se hace con el Espíritu Santo. Miren el poder de Dios. Nosotros como hijos, hijas de Dios, tenemos que entender cómo es el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios Todopoderoso es inmediato. Ha reunido en un ratito, hermanos, hermanas, 300 horas. Los ató. Claramente dice, y tomó teas y les prendió fuego. ¿Dónde sucedió eso? En Ecrón, en otra ciudad filistea, que de Timnat a Ecrón era 20 kilómetros. Miren, hermanos, las distancias. Y la rapidez en que se hacían estas acciones. Los tomó el listo y quemó. ¿Qué cosa quemó? Todos los sembradíos de los filisteos. Quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. Imagínense, hermano, trigo, maíz, olivos, aceite, uvas, todo lo que, es decir, todo lo que ellos ya los filisteos lo habían preparado, lo habían cosechado bonito, todo lo quemó. ¿Saben qué sucedió, hermano? Todo el mundo dijeron, ahora, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Quién hizo esta barbaridad? Me miren, oye, ¿quién hizo esta barbaridad? Todos los
filisteos se molestaron. Entonces dice a uno, ¿quién hizo esto? ¿Quién? Y todos lo conocían al juez de Israel, al único, a uno solo. No estaba con ejército, no tenía armas, solamente tenía el poder de Dios, su fuerza, su sabiduría, su agilidad, la rapidez con las cosas que él hacía. Entonces dijeron, era Sansón, yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Miren las respuestas de los mismos filisteos. De los mismos filisteos, queriendo desviarse, que Sansón tenía un propósito, acabar con el mal, acabar con los que hacen daño. ¿Está entendiendo, hermano? Ah, era el suegrito. Bueno, vayan donde el suegro, agarren a la mujer y agarren al padre, métanlos en su casa y quémenlos vivos. Miren, hermano, ¿qué dice? No sabían que esto venía del Señor y que Él buscaba ocasión contra los filisteos. Cada acción había una reacción. Entonces mataron a la mujer, mataron al padre de la mujer, era la mujer de Sansón y era el suegro de Sansón. En el verso 7, capítulo 15, Sansón les dijo, ¿así lo habías hecho? Miren, así que lo has quemado hoy a mi suegro, has quemado a mi esposa. Muy bien, yo me vengaré de ustedes y después yo me calmo. ¿Está entendiendo? Miren, hermano, una acción que hacían los filisteos, Dios Todopoderoso, ¡pah! Otra vuelta a destruir el mal. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Qué dice en el verso 8? Los hirió pierna y muslo con gran mortandad. Miren, hermano, todo sucedió en Ecrón. Y los de Ecrón se fueron hasta Timnat, caballos, soldados, armas, agarraron al suegro, a la mujer de Sansón, los metieron en su casa, los quemaron vivos, listo, y ellos pensaban que ahora nos vamos tranquilitos. Sansón, ¿qué hizo con ellos? Toda esa gente que fue a Timnat a matar al suegro y a la mujer de Sansón. Sansón los mató a toditos. Dice, los hirió y pierna y muslo con gran mortandad. Es decir, los mató. No fue uno, no fue 20 personas. Aquí ya podemos hablar de 800 personas. Entienda, hermano, hermana. Dios Todopoderoso no ha levantado un ejército con el último juez. Dios Todopoderoso levantó solamente un hombre. A un juez de Israel. A uno que estaba el Espíritu Santo en él. Que él tenía sabiduría, inteligencia, tenía fuerza, tenía velocidad, agilidad, rapidez. Lo que nadie tenía.
Entienda, si usted quiere entender 100 metros lineales para correr ya en 9 segundos, tal vez Sansón lo hacía en 4, o tal vez en 3 segundos. Entienda. Entonces, cuando después de haberles matado a toda esa gente de Crom, se fue a la cueva de la Peña, que estaba en Etam. Y era una distancia de 20 kilómetros de Crom a Etam. Muy bien. Y Etam, esa cuevita de la Peña se llama, es como decir una cueva rocosa, si usted quiere entender. ¿Ya? Todo era un área rocosa. Y eso se encontraba al norte de Leí, es decir, el pueblo de Leí, que era de los filisteos, estaba al norte.